Cada día es hermoso escuchar palabra de Dios. Por ello, el Ministerio Arca de Salvación presenta al pastor Edwin Santana con un mensaje para consolar y alertar su vida. Salmo 40, verso 1, verso 2. Salmos 40, verso 1 y verso 2. Qué bueno es el Señor. Esta es una palabra poderosa y glorificamos a Dios por la misma. ¿Todos lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Señor, gracias por estas palabras. Tus palabras son espíritu y vida, Señor. Solamente soy un instrumento, Dios mío, Señor, para yo compartir esta palabra. Que esta palabra sea de consuelo, de fortaleza para mis hermanos en esta hermosa noche y que tu Santo Espíritu la tome, Dios mío, Señor, y la inculque en lo más profundo de sus corazones. Favor que te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados? El tema en esta noche: en medio de la crisis y momentos de dificultad, Dios tiene una palabra para nosotros. Amén. Y eso hay que creerlo, hay que decir amén. Amén. El salmista, una vez más, en un momento bien difícil de su vida, un momento de crisis como todos solemos pasar, expresa unas palabras de orientación para cada uno de nosotros. En el momento de la desesperación, dice la Biblia que él pacientemente esperó a Jehová. En el momento de la desesperación, pacientemente esperó a Jehová. Y este es uno de los puntos más importantes. Cuando tú y yo estamos atravesando momentos difíciles, aprendamos a esperar en Dios. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya, qué bueno. Una crisis puede ser definida como una situación o un periodo de grandes dificultades o de cambios bruscos en la vida de una persona. Son momentos en los cuales no sabemos qué hacer y que generalmente no sabemos cómo enfrentar. Y esa clase de momentos, todo ser humano suele pasar por él. Amén. En estos momentos de crisis, muchas veces hay personas que se nos acercan para darnos una palabra y decirnos qué nosotros vamos a hacer. Hay personas que te pueden dar el buen consejo y hay otros que te pueden mal aconsejar en momentos de crisis. Y en estos momentos más difíciles, quiero decirle que nosotros tenemos que aprender a depender de aquel que todo lo puede. Y entender que muchas veces la solución no está en la mano del hombre, sino en las manos del Señor. Y entender más que en los momentos de dificultad, Dios siempre tiene una palabra para guiarnos, una palabra para dirigirnos, una palabra para fortalecernos. Y lo que me gusta es que la palabra de Dios es la que nos da ánimo, es la que nos consuela, es la que nos motiva. Y esa palabra es la que trae esperanza cuando nosotros aprendemos a fundamentarnos en ella. Es la palabra que nos hace ver de que Dios es nuestro refugio en medio de la dificultad. Y que no importa lo que yo esté atravesando, Dios, como mi capitán, siempre va a dirigir mi barca. Hay diferentes clases de crisis que nosotros podríamos atravesar. Aún el mundo atraviesa por diferentes clases de crisis. Hay crisis económica, hay crisis financiera. Aquí tenemos ahora mismo una crisis política en nuestro país. Y esto no es una nueva noticia, todos lo sabemos. Hay crisis social muchas veces. Hay crisis emocional también. Y hay crisis sanitaria. En términos de salud,
En este momento también nuestro país, así como el mundo, está siendo amenazado con una crisis sanitaria, donde el mundo y la misma ciencia médica ahora mismo, a pesar de los avances vertiginosos que ha tenido, se siente impotente en el trato del famoso virus COVID-19, porque la solución ahora mismo no está en sus manos. Vemos personas que están muriendo. Países lo vemos en recesión como la China, donde fronteras han sido cerradas y donde lamentablemente un grupo de personas han sido aisladas para que no haya propagación de dicho virus. Yo sé que muchos piden oración, otros lamentablemente tenemos que verlo partir a destiempo por causa de esta enfermedad. Pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que no importa la situación la cual podamos estar atravesando, Él tiene el control de todo. El salmista pasa por un momento pero muy difícil y comienza a clamar a Dios y a clamar a Dios y a clamar a Dios, pero con paciencia, y dice que Dios lo saca. Escuchó su clamor, Dios lo escuchó y lo sacó del pozo de la desesperación. O sea que todos tenemos muchas veces el proceso de pasar y de sentirnos desesperados y sentirnos que estamos en un pozo. Ustedes han visto en esos tiempos medievales o en lugares rurales donde posiblemente no hay acueducto y se hacen pozos de agua que se hace difícil usted salir de ellos. Él se siente que está en un pozo, allá metido en el pozo de la desesperación. Él se siente ahogado, abrumado por los problemas. Y yo sé que a muchos nos pasa esto. Ahí mismo Él expresa en el verso 12, expresa unas palabras dando a entender por lo que él está pasando. Él dice en el Salmo 40, 12, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. El hombre está pasando por una crisis. Por una crisis. Él entiende que está rodeado de males sin número. De muchos males. Y posiblemente cualquiera de nosotros nos sentimos que estamos rodeados de muchos males, de muchas situaciones bien difíciles que nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza o la motivación para nosotros enfrentarla. Hace unos días leí una noticia de un caballero de origen hindú que supuestamente él se enteró que tenía el coronavirus. Y al no estar bien orientado de la enfermedad, por no querer, infectar a su familia, se quitó la vida. Cuando hicieron un análisis en el cuerpo de él, no tenía el coronavirus. Entonces hay personas que le salen huyendo al problema. Hay personas que buscan alternativas que no son las mejores. Hay personas que se desesperan y toman decisiones precipitadas, desesperados, y fracasan. La desesperación es parte del fracaso de la vida de una persona. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Ese lodo que tú no puedes ni caminar. El lodo cenagoso. Allí se sentía él que estaba. Se sentía incómodo. Era una situación pero muy difícil. Muy difícil. Muchas veces nos desesperamos, amados hermanos, y Dios a nosotros nos da una palabra de esperanza. Yo sé que es normal que el ser humano muchas veces se siente impotente porque no somos Dios.
Pero lo más lindo es cuando la iglesia puede aprender a desarrollar una confianza en el Dios que todo lo puede, en el Dios todopoderoso, en el Dios que se manifiesta en medio de la crisis cuando nosotros confiamos en Él. Entonces, el salmista nos habla en el capítulo 77, versículo 2, nos dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Vemos aquí un principio que nos enseña el salmista en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Aprenda a hacer algo muy importante: buscar a Dios en el día de la angustia. Lo buscó y al Señor alzaba sus manos de noche sin descanso. Vemos aquí que el foco principal en todas las situaciones adversas y difíciles del salmista es Dios. Es Dios. Cuando tú y yo estamos atravesando situaciones difíciles, enfócate en Dios. El problema de nosotros es que nos enfocamos en la situación. Ponemos la mirada en el problema. Y muchas veces hacemos el problema más grande que el mismo Dios. Y él dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Y es algo que todos sabemos que tenemos que buscar a Dios. Es algo que nosotros enseñamos, que predicamos, pero lastimosamente no lo hacemos. No lo ponemos en práctica a pesar de saberlo. Duro, pero es la realidad. Entonces, la mayoría de nosotros buscamos a Dios cuando todos los recursos humanos han fallado. Y qué lindo es buscar a Dios. Y después que yo busque a Dios, entonces vamos a aplicar los recursos que Él pone en mis manos, con la guianza de Él. Pero nos creemos autosuficientes y entendemos que yo puedo resolver. Y se nos olvida muchas veces, y Dios permite que fallen todos los planes habidos y por haber, para que nos volvamos a Él y entendamos que aunque la puerta está cerrada, si Dios toca debe abrir, porque Dios es quien cierra y quien abre puerta. Con el Señor los planes no van a fracasar si Él es el guía. Entonces, iglesia del Señor, Jesús no puede ser la última alternativa. Jesús debe ser la primera alternativa. La primera. Vemos aquí que el Señor buscó en el día de su angustia. Cuando tú y yo estamos atravesando momentos de tristeza, de dolor y angustia, busquemos a Dios. No hagamos lo contrario, que muchos nos alejamos de Dios. No venimos a la iglesia a congregarnos. No nos involucramos en la obra de Dios porque nos sentimos angustiados y nos aislamos muchas veces y comenzamos a llorar aislado allí. Y el diablo nos hunde en una depresión y se nos olvida que Dios es el Todopoderoso. Cuando tú estés deprimido, cuando estés desalentado, entonces ve, llórale a Dios, métete en la presencia de Él y habrá respuesta de parte de Dios. Bendito el Señor. Y sigue hablando, amado, porque algunas veces los momentos de crisis son necesarios. Son necesarios porque nos ayudan a acercarnos a Dios. Son necesarios porque nos hacen ver nuestras debilidades en la impotencia que tiene el ser humano para resolver situaciones. Entonces, de una manera u otra, Dios tiene que captar la atención de la iglesia, la atención de su pueblo.
Dios en diferentes ocasiones ha venido hablando y sigue hablando, y nosotros nos hacemos indiferentes al llamado de Dios. Amós lo tuvo que utilizar para relatar una serie de juicios al pueblo. Sin embargo, le decía al pueblo: yo provoqué la lluvia, yo provoqué sequía, yo provoqué hambre, yo provoqué mortandad, pero ustedes no se volvían a mí, no se volvían a mí, no se volvían a mí. O sea que Dios buscó una y mil formas de captar la atención del pueblo para que el pueblo se volviera a él, y el pueblo estaba indiferente, pecando de espalda a Dios. Y el Señor le dice: prepárense para un encuentro conmigo. Hay situaciones que Dios la permite para que la iglesia se vuelva a él. Hay una iglesia apática, indiferente, fría, muchas veces, que sirve y parece que a un Dios muerto que está sirviendo, con poco compromiso, con poca responsabilidad. Y de una manera u otra Dios tiene que captar la atención de nosotros. Amén. En Isaías 48, 10 y 11 él dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ay, Señor, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. No, nada pasa si Dios no lo permite. Dios lo permite. En la voluntad permisiva Dios permite muchas cosas. Dios lo permite porque el hombre es necio en su proceder. Y Dios permite que nosotros corramos y nos partamos la boca y vayamos allí dedentados delante de él. Señor, necesito un puente. Sí, porque así es Dios, y su misericordia es tan grande que nos ampara. Lo duro es que vemos aquí que Dios dice: te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Ay, Señor. O sea que el Señor pasó al pueblo por un proceso bien, pero bien difícil. Pero Dios, dentro de ese proceso, dentro de esa crisis, había un propósito marcado para este pueblo. Un propósito marcado. Y esa palabra purificada es la palabra hebrea saraf, que significa acrisolar. Y dentro del crisol, este es un proceso bien difícil, donde nosotros usamos el metal y lo metemos en el fuego, en el crisol allí, y lo purificamos y hacemos del metal lo que nosotros queremos, y quitamos las impurezas y lo derretimos allí en el fuego. Y eso hace Dios con nosotros. Dios permite crisis en tu vida. Dios permite momentos de dificultad en tu vida. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Si no vienen esos momentos de prueba, esos momentos de aflicción, muchas veces nosotros no conocemos a Dios. La Biblia nos habla de un gran hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre que cuando la Biblia lo define dice: varón perfecto delante de Dios. Captó tanto, amado hermano, su testimonio, que hasta el diablo le llamó la atención. La integridad de este hombre. En el reino espiritual hubo una conversación entre el Dios Todopoderoso y Satanás acerca de la integridad de este caballero. Y Satanás mismo abogó y le dijo al Señor: lógico, tiene tu cobertura, tiene tu protección, tiene tu cerco, y así con todas esas bendiciones, ¿quién no te es fiel? Si tú le quitas todo lo que tú le has dado, yo estoy seguro que ese hombre va a maldecir tu nombre, ese hombre te va a negar. Satanás pensaba que Job tenía una fe superficial o circunstancial, y pensaba que si todo lo que el Dios le había dado le era quitado, iba a negar la existencia o la fe en su Señor. Y el Señor le dijo: no hay problema, tú puedes allí tocar sus bienes, pero no toques su alma. Y Job era un hombre de tanta integridad que hacía sacrificio por si acaso sus hijos habían pecado. Era un hombre que tenía devoción a Dios. Era un hombre que el mismo Dios testificaba de él, de la integridad de él. Sin embargo, amados hermanos, este Job, si usted lo hubiese cuestionado y le dice: Job,
¿Tú conoces a Dios? Y dices, sí, Dios me ha bendecido. Oh, qué bien. ¿Qué tan íntegro tú eres? Soy muy íntegro delante del Señor. Hago sacrificio por mis hijos. Soy un hombre justo. El Dios Todopoderoso camina conmigo. Yo conozco a Dios. Y por eso hacía lo que hacía. Es un hombre que Dios está testificando de él. Y se sobreentiende que él conoce a Dios. Pero cuando pasa por ese proceso, que le he quitado todos sus bienes y le matan todos sus hijos, y viene la segunda prueba y se le toca su cuerpo, pero no su alma, y pasa por un proceso de lo más difícil. Creo que no hay un ser humano o un personaje bíblico que haya atravesado una prueba como la prueba de Job. Cuando hay un ejemplo de aflicción en la Biblia, nosotros no podemos pasar por alto el nombre de Job. Pero lo más impactante de todo esto es que este hombre que supuestamente conoce a Dios y que Dios testifica de él, cuando pasa por el crisol, cuando pasa por el horno de aflicción, al final de la jornada este hombre saca una conclusión y dice: yo de oída te había oído. Yo te conocí a ti teóricamente, a pesar de todas las bendiciones que yo tenía, te conocí en teoría. Pero ahora, mi Dios, mis ojos te pueden ver. Ahora yo te conozco de verdad. Ahora yo sé quién tú eres. Y si no pasamos por crisis, si no somos probados, se nos hace difícil hablar con una convicción profunda, dispuesto hasta dar nuestra vida por Él. Y no es que tú vayas a ver a Dios, porque Dios es espíritu. Ahora mis ojos te ven, es diciendo: yo estoy convencido de quién tú eres. Yo estoy convencido, más que convencido, de quién eres tú, mi Dios. Yo pensaba que te conocía. Yo era un ignorante. Ahora es que yo te conozco de verdad. Y eso nos pasa a todos. Entonces, verdaderamente, amado, Dios permite estas situaciones para ir moldeando tu vida, moldeando mi vida, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ay, Señor. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Qué podemos entender aquí? Tú y yo no podemos desesperarnos. Amén. No podemos. Cuando muchas veces pasamos por momentos de crisis, afectamos a otros. Afectamos y dañamos a otras personas. Muchas veces hacemos el berrinche no solamente con las personas, hasta con Dios. Comenzamos a cuestionarlo. Y quiero decirle, amado, que en esta ocasión el salmista dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oh Señor. O sea que no estaba caminando derecho. Muchas veces en medio de la prueba de la crisis comenzamos a justificar cierta manera de proceder que no es la más correcta. Hay personas que entienden que porque están en una prueba pueden hacer cosas ilícitas y Dios tiene que entenderlo. Y no es correcto, amado. Esta palabra está aquí para que usted y yo aprendamos a guiarnos y a dirigirnos de manera correcta y que glorifiquemos a Dios en todo tiempo. Amén. Dios enderezó sus pasos. Amén. Entonces vemos que hay cosas que posiblemente yo no la esté haciendo bien, pero cuando yo espero en Dios, óigame, Dios endereza mis pasos. Dios me va a sacar de la crisis. Dios me va a dar la victoria cuando yo aprendo a esperar en Él y a orar a Él. No ahora las imágenes, no, a Dios. Amén.
Porque Dios siempre está dispuesto. En los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, Dios siempre está dispuesto a hacer algo por nosotros. Yo sé que ahora mismo todos nosotros los dominicanos nos sentimos un poquito amenazados con esta noticia del coronavirus. Pero Dios siempre nos da una palabra de aliento. Una palabra para que la iglesia aprenda a esperar, a descansar y a confiar en el Señor. Los que somos hijos de Dios tenemos la cobertura del Todopoderoso. Y no es que nosotros no nos podamos enfermar. Pero nosotros nos enfermamos cuando Dios entienda que nos vamos a enfermar. Y nos vamos de esta tierra cuando Dios entienda que nos vamos a ir. O sea que usted y yo no podemos estar amedrentados o llenos de miedo, o que nos roben la paz. La iglesia es un pueblo que vive confiado. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos enteramente de Cristo, que es nuestro capitán. En esos momentos difíciles, Dios está ahí. Y Dios permite situaciones para que su nombre sea glorificado. En Isaías, su capítulo 41, verso 10, hay una palabra para todos nosotros. Y el Señor nos dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosas que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Me gusta esta palabra donde dice Dios: no temas, para que tenemos confiado. En esos momentos de crisis, nosotros los seres humanos estamos diseñados para tomar dos acciones. Pastor, ¿cuál es? Nosotros huir de la situación o enfrentar la situación. Pero muchas veces el miedo nos hace huir y no enfrentar la situación. Lamentablemente, amado, y lastimosamente, hay personas que se le hace más fácil tomar la decisión de huir del problema, evitar el problema, alejarse de él, de huir de la crisis. No le gustan enfrentar las situaciones difíciles. Y por eso es más fácil tomar una salida salomónica y es huir, lo cual no resuelve la situación. Es por esto que ustedes ven muchos matrimonios que cuando viene el primer problema, la primera situación, usted se entera que el hombre abandonó la casa, la mujer se fue para donde la madre. ¿Qué pasó? No enfrentaron la crisis. No buscaron soluciones. El diablo le hizo creer que lo más fácil era abandonar el barco y coger el salvavidas. Pero es que el barco no se ha hundido. Ahora bien, si abandonas el barco y lo dejas solo, lamentablemente se puede hundir. O irá sin rumbo. Entonces, lo más lindo es cuando yo invito a Cristo para que sea Él el capitán de mi barca. Entonces, muchos matrimonios entran en ciertas crisis y la primera decisión que toman es separarse. No, iglesia del Señor. Si tu matrimonio está atravesando por un momento de crisis, la respuesta no es el divorcio, no es la separación. Es darle frente al problema. Es buscar solución a la situación. Cuando ustedes no pueden resolverlo, entonces busquen a una persona para que le ayude. Oren, vayan a la presencia de Dios. Pero la solución no es el divorcio. No lo es. Es más fácil huir. Hay personas que tienen situación en el trabajo. Dejan el trabajo así nomás.
por no enfrentar la situación, por no enfrentar el problema. Hable con el jefe, dígale lo que está pasando y que usted se siente motivado a irse, pero sabe que eso no va a solucionar nada. Va a seguir el problema. Entonces, a cada situación difícil usted no puede correrle. No se le puede correr. Hay otros que lamentablemente entran en vicios, en adicciones, creyendo que ahí ellos van a solventar su problema, creyendo que ahí tienen la solución a la situación. Y lamentablemente hay personas que de una manera u otra mueren hasta de sobredosis, creyendo que mientras más consumen, más fácil van a resolver la situación. Entonces, amados hermanos, tú y yo no podemos tomar esa actitud pasiva de ignorar la situación y creyendo que ignorando la situación nosotros vamos a resolver, o tomando una actitud irresponsable. No, el cristiano, el hombre de Dios y el hombre que tiene determinación, a cada problema tratará de buscar la solución poniendo el nombre de Dios en alto. No podemos huir. El salmista esperó pacientemente en Jehová y él escuchó su clamor y lo hizo sacar del pozo de la desesperación, y puso sus pies sobre peña y enderezó sus pasos. Bendito Dios. No temas. Es para que tú te sientas confiado y seguro que el cristiano no camina solo. Tenemos una compañía excelsa y es la compañía de Dios. Nosotros, aunque no vemos a Dios, pero en tu caminar y al tú ver las diferentes bendiciones y la protección del Todopoderoso, nos damos cuenta que Él camina con nosotros, que Él va con nosotros. Por eso tenemos que estar confiados en Él. Y esa es la palabra que Dios quiere que la iglesia entienda, que tú y yo no podemos llenarnos de miedo o de temor. Hay personas que han fracasado por el miedo. Hay personas que no han avanzado, lamentablemente, por el miedo. Hay personas que no se han hecho profesionales hoy en día por el miedo. Personas que sus metas no lo han logrado por el miedo. El miedo es un sentimiento, una emoción que es inevitable. Pero cuando tú y yo tenemos al Todopoderoso y dependemos de Él, el miedo no es quien nos controla, sino el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que nos llena de fe, de confianza, de valor. Porque Dios no ha puesto en nosotros, no espíritu de temor, de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso como iglesia no podemos temer. El Señor sigue diciendo ahí en Isaías en el verso 10, no temas porque yo estoy contigo. Que hay malas noticias, que hay un virus regado, Dios está con nosotros. Puede venir el virus o no puede venir, te puede afectar o no te puede afectar. Eso no significa que Dios se va a apartar de mí. Mientras Dios esté conmigo, todo está bien. Si vino la enfermedad y Dios está conmigo, todo está bien. Si vino la crisis y Dios está conmigo, todo está bien. Entienda, iglesia, que aquí lo más importante es que Dios esté con nosotros. Nosotros no dependemos de crisis. Nosotros no dependemos de situación. Tu fe no puede ser circunstancial, no, o superficial. Una fe con convicción profunda, sabiendo de que Dios en todo momento tiene el control. Entonces, si Él dice, no temas porque yo estoy contigo, nunca Dios te va a mandar a pelear una batalla solo. Nunca. Cuando la Biblia habla acerca de un gran hombre de Dios, que los asirios fueron, acercaron a la ciudad
Y cuando el profeta Eliseo está confiado en el Señor, con sus ojos espirituales bien abiertos, dice la Biblia que el servidor que estaba allí, el discípulo, estaba turbado al ver el ejército que le estaba rodeando. Y el profeta habló y dijo: mira, mi hijo, tranquilo. En otras palabras, tú no tienes por qué temer, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo sé que el siervo dijo: pero estará loco el profeta. ¿Y a dónde están los que están con nosotros? Porque yo no lo veo. Entonces Eliseo oró para que Dios abriera los ojos del siervo. Y cuando abrió los ojos, pudo ver ese gran ejército en los cielos que peleaba por ellos. Dios pelea por su pueblo, iglesia. Nosotros, aunque no lo veamos en un momento determinado, no significa que Dios no esté con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios va con nosotros. Mi batalla es la batalla de Dios. Dios nunca ha perdido una batalla. Por consiguiente, yo estoy predestinado a vencer. Si Él es mi capitán, si Él es que va adelante, si Él es que guía el comando, Dios me va a dar la victoria. La iglesia no puede tener miedo. La iglesia no puede estar turbada. La iglesia sabe que dependemos enteramente del Dios Todopoderoso, el Dios de lo imposible, el Dios que nunca ha perdido una batalla. Yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Es un compromiso que Dios tiene con su pueblo. Aquellos que le hemos creído, dice: yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador, yo soy. O sea, es un solo Dios que hay entre tantos dioses. En diferentes culturas, en la hindú hay miles de dioses. Sin embargo, entre tantos dioses y tantas deidades, quiero decirle que hay un solo Dios verdadero, y es el Dios que usted y yo le servimos. No podemos estar turbados. El Dios que nunca ha perdido una guerra y una batalla está con la iglesia. Confiemos en Él. Alabado sea el Señor. Yo soy tu Dios. Wow. O sea que no es cualquier Dios o una imagen de madera o de cartón por ahí, que tiene ojo y no ve, oído y no oye, nariz y no huele, boca y no habla. El Dios tuyo y mío es el Dios verdadero. Y Él le sigue diciendo al pueblo: no temas, porque yo te sostengo de tu mano derecha. Yo te sostengo. O sea, yo no te voy a dejar caer. Diciéndote: tú no puedes estar inseguro. Tú no puedes vivir desconfiado. Tú no puedes siempre pensando de que tú estás solo o sola. Yo te sostengo de mi mano derecha. Yo te sostengo y no te voy a dejar caer. El problema es que la fe desmaya muchas veces en los momentos difíciles y se nos olvida quién es Dios. Y es que no podemos soltarnos de Él. Tenemos que entender que Él es quien nos sostiene y que estamos seguros en sus manos. Lo más lindo está en las manos del Señor. No temas, porque yo te ayudo. Wow. O sea que más que la ayuda del hombre, tenemos la ayuda de Dios. Yo te ayudo. Diciendo: sigue avanzando. Yo estoy contigo. No retroceda. No tenga miedo, porque yo estoy contigo. Yo soy tu auxilio. Yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza. Estoy disponible para cuando tú clamas a mí. Pero siempre voy a obrar en el tiempo mío y no en el tuyo. Porque el problema de nosotros es que nos gusta que Dios obre en mi tiempo y no en el tiempo de Él.
El tiempo de Dios es perfecto. Perfecto. El de Dios, el tuyo y el mío, lamentablemente. Y le dice, no desmayes. Ay, iglesia, no desmayes. Porque alguna vez en esos momentos de crisis nos desanimamos, nos desalentamos, nos deprimimos. Cuando vemos que la situación no cambia, cuando vemos que la oración no es respondida, cuando vemos que el problema no se soluciona, cuando vemos que la enfermedad no se sana y se va empeorando cada vez más. Ay, lo primero que viene a tu mente y a mi mente es darnos por vencido. Y decimos, ya no puedo más. No desmaye. Hay momentos en los cuales yo he ido a la presencia del Señor. Señor, ya yo estoy cansado, estoy agotado. Tantas situaciones. No puedo con la mía, necesito la tuya. Necesito la fuerza tuya. Yo no sé si le ha pasado eso a usted. Ahí es que nos derramamos delante de Él. Porque hombre como yo no se huye. Yo muero en el campo de batalla. Peleando. Díselo, Señor, aquí estoy. Cuando no puedo con la mía, entonces dame la tuya. Dámela. Hazme sentir que tú estás ahí. Hazme sentir que no estoy solo. Dame la fe suficiente y necesaria. Siento debilidad en mi fe. Porque los problemas muchas veces, amado, nos arropan. Nos arropan. Por eso el Señor dice, no desmaye. Y esa es la labor de un padre. Siempre darnos ánimo para seguir adelante. Pastor, estoy al borde de divorcio. No desmaye en tu matrimonio. La respuesta no es el divorcio. No desmaye en tu enfermedad. Que Dios tiene el control. Si nos toca partir, pues estar con Cristo es muchísimo mejor. No desmaye en el ministerio, hombre, mujer de Dios que me escucha. Que algunas veces vienen tantas situaciones que estamos propensos a salir huyendo y abandonar el ministerio. No desmaye. No desmaye de la situación con tus hijos. No desmaye. Sigue luchando. Sigue confiando en Dios. Es que no debemos desmayar. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y los que esperan en Jehová son como las águilas. Son renovadas sus fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Pero es esperando en Dios. El secreto de todo esto es esperar en Dios, creerle a Dios en todo momento, iglesia del Señor. Cuando Dios permite situaciones es porque Él quiere poner su nombre en alto. Vea usted y entienda que en cada crisis Dios está tratando de captar la atención de su pueblo para que nosotros lo conozcamos más profundamente a Él. Oiga, más profundamente, porque algunas veces solo conocemos a Dios de manera superficial, de manera teórica. Y hasta que no pasamos por el crisol, entonces no sabemos verdaderamente las cualidades y características que tiene Dios. Yo sé que no es fácil, amado. Nadie quiere esos momentos de prueba. Nadie quiere esos momentos de dificultad. Pero son necesarios. Crisis son necesarias. Hay que esperar en el Señor. Tú y yo estamos para esperar. En un momento determinado había un hombre que nació ciego. Y cuando las personas lo vieron, le dijeron a Jesús que se había pecado él o los padres por la cual nació así. Y Jesús le respondió en Juan 9:3, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces Dios permite situaciones para Él manifestar su poder y su gloria. Su poder y su gloria. Muchas veces preguntamos, cuestionamos, pero hay crisis que muchas veces nos afectan y de allí sacamos cosas positivas. Los hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida victoriosa en Cristo. Óigame, en Cristo.
y aquellos que dependemos enteramente de Dios, entonces Dios comienza a obrar grandemente. Me gusta algo, amado hermano, que Dios no le teme a la crisis. En un momento determinado, el domingo pasado yo hablaba de esto, cuando Jesús en la barca van hacia el otro lado y Él está durmiendo y la barca se está por hundir. Los discípulos están en una crisis en medio del mar, están al borde de perder la vida y Jesús está durmiendo en medio de la barca. Ellos están amedrentados allí, reaccionaron de una manera como cualquier ser humano cuando se ve al borde de perder la vida y ver a alguien que está durmiendo en medio de la situación donde han perdido totalmente el control, y vemos a Cristo que está ahí tranquilito, dormido en la barca. Ellos no entendieron que cuando el Señor está en la barca, nada puede pasar. Y si pasa algo, es para que su nombre sea glorificado. Amén. Ellos pensaban que iban a morir, sin embargo el Señor tenía el control. Entonces, amados hermanos, yo sé que hay momentos de dificultad, pero los momentos de dificultad que usted y yo podamos atravesar no son perpetuos. Y me gusta algo porque en Romanos, su capítulo 8, versículo 18, dice Pablo hablando: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. No son comparables. Cualquier sufrimiento, cualquier crisis o aflicción que usted y yo podamos atravesar en esta tierra, nada de esto se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No importa que estemos atravesando por momentos de dolor o por momentos de enfermedad o de pobreza, de aflicción, o con los hijos, no importa lo que estemos atravesando, nosotros tenemos que tener la confianza puesta en el Señor y saber que tarde o temprano Dios va a erradicar. Todo es pasajero. Todo lo que nos aflige es temporal y no es perpetuo. La iglesia tiene que aprender a vivir confiada siempre. Siempre, siempre, siempre. Tú y yo no tenemos que estar afligidos. Hay crisis mundial. Países han pasado por diferentes crisis. Han habido pandemias que se han llevado millones y millones de personas. Esto no es nuevo. Crisis económica, como los Estados Unidos en 1930, 1940. Y otros países pasan. Ahora mismo la China está en una recesión, una crisis bien fuerte. Lo que se está viviendo en China. Pero lo que quiero decirle, amados hermanos, es que no importa lo que nosotros estemos afrontando, Dios tiene el control. Amén. Dios tiene el control de todo, de todo, de todo, de todo. La Biblia nos enseña que hubo personas que en momentos de crisis Dios se glorificó. Porque en momentos de una crisis, de una hambruna que había en todo el mundo, allí Dios se glorificó con un joven llamado José. En la crisis lo puso en alto. Y este joven pasó por un proceso bien difícil. Lo vendieron como esclavo, lo calumniaron, lo llevaron a la cárcel. Y aparte de la envidia de los hermanos, y de la cárcel entonces Dios lo saca para ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. ¿De dónde salió todo esto? De la crisis. O sea, cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios y tú eres íntegro, no importa el mal que alguien te quiera hacer, al final de la jornada todo será a tu favor. Porque Dios favorece a los fieles. Y allí salía este gran hombre de Dios en esos tiempos difíciles de incredulidad. Dios levantó a un hombre también de falsos dioses, un joven llamado Daniel, que puso el nombre de Dios en alto, siendo un cautivo en Babilonia.
En esos tiempos de crisis, donde el pueblo estaba esclavizado por más de 300 años, por Faraón, Dios levanta a un joven llamado Moisés para poner su nombre en alto. En esos momentos de crisis, donde se está buscando y se está supervisando la tierra de Canaán, mandan a 12 espías, y entre ellos está Josué y Caleb. Y cuando el pueblo está ambivalente, los 10 espías presentan allí su informe. Dice, allí hay gigantes, no podemos entrar ahí. Sin embargo, Josué y Caleb, con una mente diferente, dice, óyame, por allá unas uvas y unas frutas gigantes. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Y a quién honró Dios? A los dos que tenían una mente diferente. O sea, hay crisis, y en medio de la crisis tú tienes que ver la mano de Dios obrar, de que Dios está ahí. Es verdad que están los gigantes, dicen ellos, pero nosotros nos lo vamos a comer como pan. Porque Dios está de nuestro lado. En la crisis y la dificultad tenemos que tener la fe, la convicción de que Dios camina con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Bendito el Señor. Entonces Dios sigue obrando, Dios nos sigue fortaleciendo. En esos tiempos difíciles Dios quiere que nosotros mantengamos la fe. En esos tiempos difíciles Dios quiere que usted y yo aprendamos a confiar plenamente en Él. En Él. Este es un momento para que tú y yo descansemos en Dios. Hay un salmo muy poderoso. Las personas acostumbran a abrir su Biblia en este salmo. Ellos entienden que este salmo es que le trae a ellos bendición. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que aprender a confiar y a poner en práctica la palabra. Y le comparto el Salmo 91:1 en adelante. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, iglesia del Señor. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Wow. Esa es la palabra de Dios para cada uno de nosotros, iglesia. La iglesia no puede estar turbada. La iglesia tiene que creer la palabra del Señor. Por eso el salmista nos da a entender, amados hermanos, que después de esta situación, después de esta dificultad, el verso 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea que después de la crisis, después de él depositar su fe, poner en las manos del Señor, dice que Dios puso en él
un cántico nuevo y alabanza a su Dios. Es lindo cuando tú y yo aprendemos a confiar en el Señor. Es lindo, iglesia del Señor, cuando tú tomas esta palabra y la aplicas a tu vida y la crees, sobre todo en medio de la dificultad. Nosotros como iglesia estamos llamados a vivir confiado. Y la pregunta, ¿cómo puedo tener fe en medio de la crisis? Dios nos ha dado la palabra, iglesia, y estas son las recomendaciones. Tenemos que aprender a cultivar, preservar nuestra confianza en Dios cuando no estamos en crisis. Es una práctica diaria. A Dios yo tengo que buscarlo no en los momentos de crisis, es siempre. Así como me alimento todos los días físicamente, tengo que alimentarme espiritualmente. Si tú esperas que la crisis llegue a tu vida para tú buscar a Dios, lamentablemente, amado, no vamos a tener la profundidad necesaria para nosotros mantener nuestra fe. Es desde ya que tenemos que buscar a Dios. Hay que cultivar, amado, y pedirle a Dios que ponga en nosotros esa confianza en el amor, en el poder de Dios día tras día. Amén. Que nos ayude a desarrollar una disciplina de comunión, de oración con Dios siempre, siempre. Porque yo necesito raíces profundas. Amén. Y mis raíces tienen que estar enterradas allá en la gracia, en la misericordia, en el amor, en el poder de Dios allá, enterrada. Y si lo hacemos de esta manera, tu árbol nadie lo podrá derribar. Es como la palmera que vamos a estar de pie. Amén. Pero hay muchos que por no tener una fe profunda son frágil. Cuando la crisis llega, se lo lleva. Se le va la fe. Salen corriendo como que Dios no existe. Como que nunca conocieron de Dios. Es increíble. Entonces, iglesia, muchas veces estos momentos de crisis arropan nuestra fe. Amén. Y muchos nos hacemos indiferentes al Señor. Quiero decirle que nosotros en casos como estos tenemos que pedirle a Dios cada día que Él desea que nos alimente con su palabra. Dios nos sirve el buffet. Ahora Dios no nos obliga a nosotros a comer. Es usted quien tiene que tomar la palabra, leerla, aplicarla, escudriñarla. Y en medio de esta situación, lo que comenzamos a cuestionar a Dios, que a dónde Él está. Y Dios siempre ha estado. Hay una pregunta que nosotros vemos. Que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Porque llegamos a esa situación. Y recuerdo un predicador, Leonard Ravenhill, que decía, no, esa no es la pregunta correcta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Sino, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque el problema es que hay muchos que hemos dejado de creerle. Y estamos, Señor, Señor, Señor. Y no se trata de Dios, se trata de mí. Amén. Porque no hemos llegado a conocer lo que es la soberanía de Dios. Y entender que Dios tiene cuidado de nosotros en los momentos difíciles. Dios tiene cuidado de nosotros. Hay que cultivar una fe. ¿Con qué? Con el marco de la palabra de Dios, amado. Entendiendo su soberanía. Y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y que cuando yo estoy anclado en la roca inconmovible que es Cristo, a mí nadie me va a mover. Iglesia del Señor, confiemos
en que Cristo todo lo puede. Iglesia del Señor, no se turbe vuestro corazón. El Señor siempre tiene una palabra y una respuesta para su pueblo. Y esta es la palabra profética más segura, la palabra que no falla. Por eso el Señor nos dice que en medio de la crisis y momentos de dificultad, Dios tiene una palabra para nosotros. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios tiene el control. Que Dios te bendiga, iglesia. El Ministerio Arca de Salvación presentó el mensaje de la Palabra de Dios en la voz del pastor Edwin Santana. Esperamos que la exhortación de este día haya sido de bendición a su vida. Si desea obtener este u otro sermón, comuníquese con nosotros al 809-261-3706 o visite nuestra página web www.ministerioarcadesalvacion.org. Dios les bendiga.